En el momento en que su risa resonó en los altavoces, algo en mí se rompió. No se hizo añicos, no instantáneamente. Se agrietó como lo hace un vaso cuando le viertes agua hirviendo demasiado rápido, sutil, extendiéndose. Estaba detrás de la barra limpiando un vaso que ni siquiera recordaba haber cogido, y ahí estaba su voz, suave y venenosa, mezclada con falso encanto y verdadera malicia. Ni siquiera se dará cuenta de que moví el dinero, dijo, y luego se rió. Ni siquiera sabe su contraseña. Su amante, un aspirante a alfa de pelo engominado llamado Brett, se rió como un idiota. Eres un genio, nena. Y yo me quedé allí, todavía entumecido, escuchando a la mujer a la que le di 11 años de mi vida, Ashley, decirle casualmente al hombre con el que me engañaba que me robó, en mi bar, ante mis cámaras, usando mi dinero. Ese fue el momento en que dejé de ser su esposo. Rebobiné la grabación de nuevo, solo para estar seguro, solo para enfermarme. No lo necesitaba. Era su voz, su fea sonrisita, ese vestido rojo ajustado que le compré para nuestro aniversario el año pasado. Lo usó para él, en mi bar, a mi costa. De la misma manera que usó todo lo que le di y lo usó para humillarme. No sabía que instalé nuevas cámaras de seguridad hace 2 semanas, después del robo en la casa de al lado. No sabía que tenían audio. No sabía que la estaba viendo, y seguro que no sabía que haría que se arrepintiera de cada sílaba engreída que pronunció esa noche. Esperé 24 horas, lo suficiente para que ella pasara la noche en casa de Kelly, una mentira que había usado tantas veces que había dejado de hacer preguntas. Lo suficiente para que Brett se fuera de la ciudad para una conferencia. Lo suficiente para cambiar cada maldita contraseña vinculada a mis cuentas. Lo suficiente para vaciar las cuentas conjuntas que ella creía que eran suyas. Lo suficiente para que remolcaran su coche, porque era mío. Lo suficiente para presentar la documentación, llamar a su jefe, borrar todo rastro de ella de todo aquello a lo que creía tener derecho. Y le dejé una contraseña, solo una, empieza de cero. La pegué en la nevera. Cuando llegó a casa al día siguiente, Ashley encontró una casa silenciosa. No había llaves en el gancho, ni coche en el garaje, ni anillo en la mesa, porque me quité el mío y aplasté el suyo con un martillo antes de irme. Encontró la puerta de la nevera abierta, una nota pegada al cartón de leche del que siempre bebía directamente, como un maldito estudiante universitario. Llamó 36 veces. Vi las llamadas entrar mientras estaba sentado en mi camioneta, con el motor en marcha, mi mejor amigo Marcus en el asiento del pasajero, simplemente moviendo la cabeza y murmurando, hermano, esto es como una película. Mierda, era una película, solo que ya no era del tipo que ella dirigía. No contesté el teléfono, ni una sola vez. Dejó mensajes, con la voz quebrada por la falsa confusión al pánico total. Primero fue, cariño, ¿qué pasa? Luego, creo que nos han hackeado. Y finalmente, ¿dónde está todo? Respóndeme, Aiden. No te recuperas de una traición así. No puedes dejar de oír esas palabras. No perdonas el momento en que tu esposa se jacta de joderte financiera y literalmente mientras se toma unas copas con un hombre que no podría deletrear lealtad si se lo tatuaras en el pecho. Me subestimó. Pensó que era demasiado blando, demasiado distraído, demasiado confiado. No se dio cuenta de que soy el dueño del edificio, del bar, de las cuentas bancarias, del negocio, y ahora soy el dueño del silencio. Porque después de todo el caos, todos los mensajes de voz a gritos, todos los mensajes de texto, finalmente envió un mensaje, solo una palabra, ¿por qué? Y le envié la grabación, el audio de ella diciéndolo, esa risa, ese pequeño resoplido malvado que hizo justo después, y una respuesta, porque te oí, en mi bar, en mi cámara, con mi dinero. Ahora ve a vivir con tu nuevo hombre. Veamos si él conoce tus contraseñas. Se fue de la ciudad esa noche, o lo intentó. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de Marcus, con una foto adjunta. Ashley sentada en la acera frente al apartamento de Brett, llorando. Él no la dejó entrar. Resulta que yo no era el único al que le mentía. Y eso fue solo el principio. La mañana después de que la dejaran fuera del apartamento de Brett, volví al bar temprano, antes de abrir. Necesitaba aire. Necesitaba algo real, suelos viejos de whisky, el zumbido de un letrero de neón, algo que no me hubiera mentido en años. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de ella.
Había cambiado de tono ahora, no más amenazas, no más pánico falso, ahora era cebo de culpa. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. ¿Explicar? ¿Explicar qué exactamente? ¿Que pensó que era lo suficientemente tonto como para no darme cuenta de los $10.000 que faltaban? ¿Que se rió de ello con un payaso engominado que probablemente no podría mantener un trabajo por más de un turno de fin de semana? ¿Que utilizó mi confianza como arma, vació mis cuentas y me jodió en el mismo edificio donde construí una vida para nosotros? Tendría su oportunidad, pero no ahora, no cuando todavía estaba temblando por la rabia que había enterrado tan profundamente que ni siquiera me di cuenta de lo espesa que era. Empecé a ver las grabaciones del último mes. Cada vez que decía que iba a casa de Kelly, encontraba el coche de Brett en el aparcamiento, los encontraba metidos en ese reservado de la esquina, con las piernas entrelazadas debajo de la mesa como adolescentes. Vi la forma en que le sonreía, juguetona, sin filtro, nada que ver con las miradas vacías que me dirigía en casa últimamente. Ella se había marchado mucho antes de que me diera cuenta. Mirando hacia atrás, todo estaba ahí, la forma en que dejó de esperarme despierta, la forma en que se cansaba demasiado cuando la buscaba en la cama, la forma en que se estremecía cuando la tocaba, como si fuera una tarea inconveniente que tenía que tolerar. Todo hombre tiene un límite. El mío había sido empujado, tirado, escupido, y ahora había desaparecido. Más tarde ese día recibí una visita. Marcus se había pasado para ver cómo estaba, pero no estaba solo. Resulta que Brett tenía una novia, a largo plazo, incluso vivía con ella. Su nombre era Hallie, y acababa de enterarse de Ashley gracias al teléfono desbloqueado de Brett y a un pobre intento de ocultar mensajes bajo nombres falsos como Gesteve del trabajo. Había conducido 2 horas para encontrarme. No la conocía, nunca la había conocido, pero en el momento en que hicimos contacto visual, lo vi, esa misma mirada vacía de incredulidad, la ira contenida con tanta fuerza que te duelen las costillas, ojos que escaneaban la habitación como si todavía estuvieran buscando una forma de que todo esto fuera un sueño. Nos sentamos en la parte de atrás del bar y durante 20 minutos simplemente intercambiamos historias. Su voz tembló cuando me contó sobre las vacaciones que pagó mientras él hacía horas extras. Me reí amargamente cuando mencionó cómo Brett se jactaba de haber conseguido una reina del azúcar que financiaría sus ideas de negocio. Era como comparar cicatrices con alguien después de un accidente. Al final de la conversación, ambos sabíamos algo que el otro no. Ella tenía copias de los mensajes de texto de Brett, todo, nombres, horas, planes. Y yo tenía las grabaciones, las imágenes, la documentación. Era la tormenta perfecta. No sé qué se rompió dentro de mí después, pero le dije que esperara en el bar. Conduje a casa. Ashley estaba allí, por supuesto que estaba allí, sentada en el porche como una actriz fracasada esperando a que alguien la volviera a contratar. Levantó la vista cuando me vio, con el rímel corrido, la capucha puesta sobre su top de diseñador, tratando de parecer patética, de interpretar el papel. Aiden se puso de pie. Necesito hablar contigo, por favor. Pasé junto a ella directamente. Me siguió hasta dentro de la casa. Cometí un error, dijo con voz temblorosa. Él no significaba nada. Me sentía sola y ya no sabía cómo hablar contigo. Me di la vuelta, tranquilo como una pistola cargada. Así que robaste dinero porque estabas sola. Su rostro se crispó. No robé. Presumiste de ello, espeté. En un bar que es mío. En cámaras que pagué. Dijiste que ni siquiera conocía mi propia contraseña. Construí esta vida para nosotros y te reíste de destriparla como una puta broma. Retrocedió un paso. No grité, no tiré nada, solo la miré fijamente. Ese coche que conducías, desaparecido. La cuenta, vacía. ¿Quieres saber qué queda, Ash? Abrió la boca para responder, pero no le di espacio. Nada, excepto una nota en la nevera y una contraseña para empezar de cero. Se quedó helada. No tenías que destruirlo todo. Tú ya lo hiciste. Fue la primera vez que vi algo real en sus ojos, no culpa, no arrepentimiento, miedo. Se dio cuenta de que no estaba fanfarroneando. No era el mismo hombre que sonreía ante sus mentiras o asentía con la cabeza ante sus excusas. Ese hombre murió detrás de la barra en el momento en que su risa resonó en esos altavoces. Y yo
yo acababa de empezar a vivir. Ashley se quedó en el pasillo, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera entender cómo las cosas se habían vuelto en su contra tan rápido. Miró alrededor de la casa, tal vez con la esperanza de que algo hubiera sobrevivido, una foto en la pared, un par de sus tacones junto a la puerta, una chaqueta que olvidó robar al salir de nuestro matrimonio. Pero yo ya lo había limpiado todo. Sin rastros de ella, sin recordatorios. No lo dices en serio, susurró finalmente, con voz suave y deliberada, de la forma en que solía hablarme cuando quería algo. Podemos arreglarlo. Dejé escapar una risa seca. Era feo incluso para mí. Arreglarlo, repetí. Te reíste mientras lo quemabas todo. Dio un paso hacia mí. Lo sé, la cagué. Fui estúpida, ¿de acuerdo? Pensé que Brett podía, no sé, ayudarme a escapar. ¿Escapar de qué, Ash? ¿De un hombre que confiaba en ti? ¿De una vida en la que nunca tuviste que pagar por nada? ¿De un hogar? ¿De la estabilidad? No respondió, por supuesto que no respondió. Simplemente se quedó allí mirándome como si estuviera esperando a que apareciera el viejo Aiden, el que perdonaba con demasiada facilidad, el que creía sus historias, el que todavía la veía como la chica con la que se casó y no como la extraña que había grabado con la mano de otro hombre en su muslo. Me di la vuelta y cogí el sobre del mostrador de la cocina, los papeles del divorcio, ya firmados por mi parte. No se los entregué. Los puse suavemente sobre la mesa. Fírmalo o no, ya no importa. Ya te has ido. Solo vas a borrarme, dijo, con la voz quebrada ahora, después de todo. La miré fijamente. Te borraste tú misma. Luego pasé junto a ella de nuevo. Esta vez no miré hacia atrás. De vuelta en el bar, Hallie seguía allí. Se había hecho un café, sentada en el reservado de la esquina como si perteneciera allí. Levantó la vista cuando entré y me saludó con la cabeza. No había compasión en sus ojos, solo comprensión. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije, deslizándome en el reservado frente a ella. Pero lo estaré. Asintió lentamente. ¿Quieres que él también lo sienta, verdad? Cada segundo. Entonces hagamos esto juntos. Me entregó su teléfono, una lista completa de capturas de pantalla. Brett había estado hablando con otras 3 mujeres mientras estaba con Ashley. Una de ellas casada, otra prima de Hallie. El tipo era un vertedero andante. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Sonrió, no con crueldad, con calma, como una mujer que había esperado mucho tiempo para dejar de ser educada. Quiero asegurarme de que cada mujer a la que ha mentido vea su verdadero rostro. Quiero que su mundo se derrumbe, ladrillo a ladrillo. ¿Y Ashley? Hallie se encogió de hombros. Que lo siga a la ruina o que salga arrastrándose sola, me da igual. Era extraño estar sentado frente a alguien que tenía todas las razones para desaparecer, pero que eligió luchar. Ni siquiera la conocía hace 3 horas, y ahora era la única persona con la que podía hablar que realmente lo entendía. Planificamos durante horas. Al final del día, la lista de novias de Brett había recibido un pequeño y encantador regalo, una carpeta compartida de Dropbox titulada ¿Con quién estás saliendo realmente? Dentro, capturas de pantalla, clips de audio, las imágenes del bar. No dijimos nada, solo dejamos que los hechos hablaran. A la mañana siguiente, era radiactivo. Su teléfono estaba explotando. Cada cuenta falsa que Ashley había usado para enviarle mensajes de texto había sido expuesta. Cada mujer lo había bloqueado. Su trabajo descubrió que estaba malversando fondos de la empresa, Hallie tenía pruebas. Fue suspendido en espera de una investigación. Ashley intentó llamarlo 28 veces, lo sé porque él le envió una captura de pantalla de todas sus llamadas perdidas con una línea, se acabó. Lo arruinaste todo. Se presentó en el bar de nuevo esa noche, intentó hacerse la víctima, intentó entrar, pero yo había cambiado las cerraduras. Golpeó la puerta de cristal, con el rímel corrido, gritando que no tenía a dónde ir. No quería enamorarme de él, gritó. Simplemente sucedió. ¿Qué quieres de mí? La miré a través de la ventana, tranquilo, vacío. No vas a volver a entrar, dije. Ni aquí, ni nunca. Eres un desalmado, gritó. No,
dije. Simplemente por fin empecé a escuchar. Y apagué las luces. Ha pasado una semana desde que la eliminé de mi vida, y el silencio es más fuerte que cualquier discusión que hayamos tenido. Todavía oigo ecos, su risa en esa grabación, su voz pidiendo oportunidades que no merecía. La veo cada vez que paso por delante del armario que solía estar lleno de su ropa, ahora vacío como las promesas que hizo. Es como si las paredes recordaran, incluso si yo intento no hacerlo. Ashley no ha dejado de enviar mensajes de texto. Alterna entre la ira y la desesperación. Una hora es, te arrepentirás de esto, la siguiente es, podemos al menos hablar. No respondo, no porque no quiera, porque sí quiero, porque la parte de mí que todavía la ama quiere saber por qué, quiere un cierre. Pero he aprendido algo, el cierre es una mentira que la gente se dice a sí misma para poder mantener una puerta entreabierta. Yo no voy a hacer eso. Brett, por otro lado, no manejó las cosas tan tranquilamente. Hace 2 días se presentó en el bar, borracho, solo, farfullando, intentó entrar por la parte de atrás. Déjame hablar contigo, hombre, dijo, tropezando. Me dijo que no te importaba, que eras frío. No dije nada, solo lo dejé hundirse. Dijo que solo eras un tipo aburrido, que se sentía muerta por dentro contigo. Me apoyé en el marco de la puerta y lo observé. Entonces, ¿por qué me robó para estar contigo? Eso lo calló por un segundo. Respiró hondo, se limpió la boca. Mira, no sabía que estaba casada, no al principio. Pero te quedaste de todos modos, dije rotundamente. Dijo que te iba a dejar, murmuró. Dijo que solo necesitaba ayuda. Ayuda, esa palabra de nuevo. La usaba como un arma, una cuerda para arrastrar a la gente a su lío, y siempre la seguían, pensando que podían salvarla, arreglarla, ser su salvavidas. Pero Ashley no quería que la salvaran. Quería atención, control, una rotación constante de personas para alimentar su ego mientras quemaba todo a su paso. Lo miré a los ojos. Te usó, Brett, igual que me usó a mí. Se rió amargamente. Sí, me di cuenta de eso cuando intentó colarse en mi casa después de que la echaste. Mi novia la encontró escondida en el lavadero. Arqueé una ceja. ¿Entró? Él asintió. Dijo que no tenía a dónde ir. Mi chica casi llama a la policía. Exhalé un largo y pesado suspiro que sentía como si hubiera estado en mi pecho durante semanas. Está en espiral. ¿Crees que se hará daño? Negué con la cabeza. No, Ashley no quiere morir. Solo quiere que todos entren en pánico como ella. Hizo una pausa. ¿Y ahora qué? Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para oler el arrepentimiento en él. Ahora te vas a casa, la bloqueas y rezas para que nunca te vuelva a encontrar. No discutió, simplemente asintió y se alejó en la noche, con los hombros encorvados como un hombre que finalmente se da cuenta de que el fuego en el que bailaba no solo era cálido, era real, y quemaba. Más tarde esa noche encontré una carta en mi parabrisas, doblada, sin sobre. No necesitaba abrirla para saber de quién era, pero lo hice de todos modos. Estaba desordenada, garabateada como si la hubiera escrito entre ataques de pánico. Hablaba de su infancia, de cómo yo era el único que le había dado paz, de cómo no sabía por qué seguía arruinando las cosas. Luego escribió algo que se me quedó grabado: no extraño el dinero, no extraño el coche, extraño ser alguien a quien amabas. Porque cuando me amabas, casi creía que valía algo. Casi. Incluso al final no podía decir que lo sentía, no podía asumir la responsabilidad. Siempre era casi, siempre se quedaba corta de la honestidad. No respondí. Quemé la carta detrás del bar esa noche. Me senté en el reservado de la esquina donde solía verse con Brett. Me serví un whisky, uno de los buenos que solía guardar para las celebraciones, y brindé por mi corazón roto, por las mentiras, por el silencio que finalmente significaba paz. Y juré que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser tan ciego. Pasaron unos días sin noticias de ella, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin apariciones repentinas fuera del bar. Solo silencio, y eso me asustaba más que el drama. La gente como Ashley no se calla. El silencio no es rendición para ellos, es estrategia.
Empecé a cerrar las puertas del bar 2 veces por la noche, a mirar las cámaras con más atención, a mirar por encima del hombro al salir de casa. Entonces sucedió. Llegué a casa una noche y vi la ventana del salón entreabierta, lo justo para que algo se disparara en mis entrañas. Sabía que no la había dejado así. Entré lentamente, con las llaves apretadas en la mano como si fueran nudillos de bronce. Nada estaba roto, no había señales de robo, pero algo andaba mal. El olor me golpeó primero, su perfume, ese aroma empalagoso y excesivamente dulce en el que se bañaba antes de salir por la noche, del tipo que solía excitarme, ahora me revolvía el estómago. Me dirigí hacia el dormitorio. El armario estaba abierto, la mitad de mis camisas habían desaparecido. Revisé la caja fuerte detrás de la estantería, todavía cerrada, pero la tabla del suelo cerca de la mesita de noche se había movido ligeramente. Ahí era donde solía esconder una vieja caja de seguridad, una que ella no conocía. Aparentemente, ahora sí la conocía. La abrí, vacía. La caja de seguridad no era para dinero ni objetos de valor, contenía algo más peligroso, mis diarios, cartas que me escribí a mí mismo después de su primera traición, mucho antes de Brett, recuerdos que no estaba listo para admitir a nadie más, un archivo crudo de dolor. Los había leído, podía sentirlo. Quería usarlos. Debería haberlos quemado hace mucho tiempo. Al día siguiente recibí un correo electrónico, sin asunto, sin nombre, solo un archivo adjunto, un escaneo de una de las páginas, una carta que escribí después de nuestro segundo aniversario, cuando empecé a sospechar que me mentía sobre dónde iba los fines de semana. Y debajo de la imagen, ¿cómo se sentirían tus amiguitos del bar si supieran que lloraste como una perra por mí? ¿O debería leer más? Estaba tratando de chantajearme con mis propias palabras. No me quería de vuelta, quería control, un último agarre en mi garganta. Miré la pantalla durante mucho tiempo, luego cerré el portátil. No iba a seguirle el juego. En su lugar, llamé a Hallie. Contestó al segundo timbre. ¿Qué pasó? Entró en la casa, se llevó mis diarios. Está amenazando con exponerlos. Hubo una pausa. ¿Quieres que me encargue de ello? No pregunté qué quería decir, solo dije, sí. Esa noche nos encontramos en el bar. Le entregué copias de las cartas, las mismas que Ashley robó. Si las filtra, filtra el resto, todos sus mensajes, sus movimientos bancarios, las grabaciones. Sin contexto, solo exposición total. Hallie asintió. Si quiere guerra, se quemará. Era extraño lo cerca que nos habíamos vuelto, unidos por los restos compartidos. Ninguno de los dos quería venganza por el simple hecho de la sed de sangre. Solo queríamos que la verdad volviera a importar. A la mañana siguiente, Ashley envió otro correo electrónico, con un tono diferente esta vez. No quería asustarte. Solo estaba herida. Me echaste. ¿Qué esperabas? Todavía sin disculpas, todavía la misma evasión. No respondí. Hallie lo hizo. Usó las propias palabras de Ashley, capturas de pantalla, clips de voz, imágenes, las envió todas a la hermana de Ashley, a su jefe y a su madre. Vimos caer las fichas de dominó esa tarde. Su hermana me llamó, se presentó llorando, gritando que estaba tratando de destruirle la vida. Se está volviendo loca. Se la destruyó ella misma, dije. Al atardecer recibí un último mensaje de texto de Ashley, solo 2 palabras, tú ganas. Pero de eso se trataba, no se trataba de ganar, se trataba de sobrevivir a ella. No me sentía triunfante, me sentía limpio por primera vez en años. Estaba detrás de mi barra, miré a mi alrededor y no vi fantasmas, no sentí ojos mirándome desde las sombras de mis recuerdos. El espacio era mío de nuevo, y yo también. Esa noche me senté en el mostrador con Hallie, ambos tomando bebidas tranquilas. ¿Crees que desaparecerá ahora?, preguntó. Me encogí de hombros. Probablemente no, pero ya no me importa. Me miró. ¿Y ahora qué? No lo sabía, pero sonreí por primera vez en meses y dije, ahora empiezo de cero, de verdad esta vez. La mañana siguiente fue extraña, limpia, como si finalmente hubiera pasado una tormenta. El aire todavía estaba pesado, pero ya no me ahogaba. Por primera vez en semanas, no revisé mi teléfono en el momento en que me desperté,
sin ansiedad arañándome el pecho, sin preguntarme qué tipo de caos me iba a lanzar Ashley antes del mediodía. En su lugar, hice café de verdad, no la basura instantánea que había estado bebiendo porque todo lo demás sabía amargo últimamente. Me senté a la mesa de la cocina, en una casa que volvía a sentir como mía, y simplemente existí. Me golpeó en medio del silencio. No había llorado, ni una sola vez, ni cuando vi las imágenes, ni cuando me robó, ni siquiera cuando intentó destruirme con las cosas más personales y rotas que jamás había escrito. Creo que es porque había llorado mucho antes de todo eso, cuando me sentaba solo en la cama mientras ella trabajaba hasta tarde, cuando hacía la cena y la veía enfriarse esperando a que llegara a casa, cuando le preguntaba si era feliz y ella me miraba a los ojos y decía, sí, solo estoy cansada, como si no se hubiera marchado ya. Esos momentos, entonces fue cuando la lloré. Esto era solo limpieza. Al mediodía recibí una llamada de Marcus. ¿Estás vivo, hombre? A duras penas, dije sonriendo. Pero sí. ¿Has oído hablar de Ashley? Hice una pausa. No, y no necesito hacerlo. Bueno, estás a punto de hacerlo. Su madre publicó algo largo y críptico en Facebook sobre la traición y perder a una hija por su propio ego. La sección de comentarios es una zona de guerra. No lo abrí, no lo necesitaba. Ashley ya no era mi problema. Era solo el fantasma de quien pensé que amaba. Aún así, había una última cosa que tenía que hacer. Esa noche volví a la casa una vez más, el lugar que le había dejado llamar hogar mientras ella me desmantelaba lentamente a mis espaldas. Recogí los últimos artículos que no se había molestado en llevarse o robar, algunas fotos, ropa vieja, joyas que le compré para los aniversarios que probablemente pensó que eran baratas porque no provenían de una tienda de alta gama. Lo puse todo en una caja y lo llevé a las afueras de la ciudad, a un pequeño terreno donde el bosque empieza a apoderarse de todo y el silencio se siente sagrado. No dije nada, no pensé en ningún ritual simbólico, simplemente rocié la caja con líquido para encendedores y encendí una cerilla. Ardió rápido, tela barata, papel viejo, recuerdos enmarcados convirtiéndose en humo como si nunca hubieran importado. Y mientras estaba allí de pie viendo las llamas subir, me di cuenta de algo, ella nunca me rompió. Me mordió, sí, me retorció hasta convertirme en alguien pequeño, silencioso, casi irreconocible, pero no me rompió. No pudo, porque la parte de mí que intentó matar, la parte que creía en el amor, en la lealtad, en la conexión real, esa parte nunca murió, solo se escondió. Y ahora había vuelto. Más tarde esa noche recibí un mensaje de Hallie, ¿estás bien? Respondí, sí, libre. Hubo una larga pausa antes de que respondiera, igual. No sé a dónde va su historia a partir de aquí, ni siquiera sé si la nuestra volverá a cruzarse, pero por ahora éramos dos supervivientes en la misma página, y eso era suficiente. Para cualquiera que haya pasado por ello, de verdad, por ello, sabes que la peor parte no es la traición, es la duda, las noches en las que te preguntas si de alguna manera la causaste, si te perdiste algo, si fuiste demasiado o no lo suficiente, si amar a alguien ciegamente te convirtió en el tonto. Pero esto es lo que aprendí, no eres el tonto por amar, ellos son los tontos por pensar que tu amor era algo con lo que podían jugar. Y cuando finalmente lo pierden, se dan cuenta demasiado tarde de que era lo único real que tenían. Pasaron unas semanas y la vida empezó a estabilizarse. No perfectamente, nada es perfecto después de algo así, pero los bordes del dolor empezaron a suavizarse. Volví a un ritmo, abrí el bar a tiempo, reconstruí mis listas de reproducción, incluso empecé a charlar con los clientes habituales de nuevo en lugar de solo asentir con la cabeza detrás del mostrador con los ojos muertos. El mayor cambio, dejé de esperar que ella entrara por la puerta. Esa tensión en mi pecho, esa sensación de prepararse para el impacto, desapareció. Dejé de mirar cada notificación de mensaje como si fuera una bomba. Dejé de imaginármela al otro lado de cada llamada telefónica de un número desconocido. Empecé a respirar de nuevo. Entonces, una tarde, Marcus llegó en su camioneta y entró directamente por la puerta principal sin llamar. Hermano, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Acabo de hablar por teléfono con Kelly. Parpadeé. Kelly, la amiga coartada de Ashley. Asintió, con el rostro tenso. Está embarazada, pero no es tuyo. Me quedé allí parado. ¿Qué? Dijo que Ashley la llamó anoche, borracha,
dijo que podría estar embarazada, y no de ti, de Brett. No me moví. Al parecer, Ashley le dijo que no está segura de si es de Brett o de otra persona, añadió Marcus. Hay otra persona, hombre. Apreté la mandíbula. Por supuesto que la hay. Marcus se frotó la nuca. Le dijo a Kelly que no tiene dinero para criar a un niño sola. Estaba pensando en ponerse en contacto contigo. Me reí, frío, vacío. Por supuesto que lo estaba. Marcus se sentó. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Estás seguro? Lo miré a los ojos. No soy el padre. Lo sé. No me ha tocado en meses. Solo toca las cosas que puede llevarse. No discutió, no tenía sentido. Ashley siempre estaría buscando a alguien que arreglara su lío, y cuando no pudiera encontrar a nadie, empezaría a escarbar en el pasado con la esperanza de que alguien todavía se preocupara lo suficiente como para rescatarla. Pero esa versión de mí, la que habría dudado, la que la habría readmitido, la que habría dudado de sí mismo por sus errores, se ha ido. Más tarde esa noche me senté en el bar después de cerrar, con las luces bajas, un whisky en la mano. Seguía pensando en la frase que Ashley usó en su carta, extraño ser alguien a quien amabas. Eso me golpeó más fuerte de lo que quería admitir, porque durante mucho tiempo la amé. No a la mujer en la que se convirtió, no a la manipuladora, ni a la mentirosa, ni a la ladrona, sino a la chica que solía ser, o tal vez a la chica que imaginé que era cuando pensaba que el amor era suficiente para hacer que alguien se mantuviera decente. Y ahora amo el silencio. Amo saber dónde está mi dinero. Amo que cuando llego a casa no siento que estoy entrando en territorio enemigo. No necesito una nueva mujer, un rebote, una distracción. Me necesito a mí, plena, sin complejos, finalmente mía de nuevo. Esa noche borré el último hilo de ella, una vieja foto en mi teléfono, enterrada en un álbum olvidado, nosotros en una playa, ella con gafas de sol, la cabeza sobre mi hombro, yo sonriendo como si lo tuviera todo. No lo tenía. La tenía a ella, y ella no era nada. Así que dejé ir la foto, y el peso se levantó. El último mensaje que me envió llegó 3 días después, si es tuyo, te arrepentirás de no estar allí. No respondí, porque sabía la verdad, ella siempre necesitaría a alguien a quien culpar. Pero yo finalmente lo sabía mejor, y la paz que vino con eso fue más fuerte que todo su caos combinado. Han pasado 3 meses, 3 meses desde que vi su rostro, 3 meses desde que oí su voz goteando manipulación, 3 meses desde que finalmente me elegí a mí mismo de verdad. El bar está más concurrido estos días. Es curioso cómo la paz atrae a la gente. Creo que tal vez pueden sentir la diferencia, como la energía aquí ya no es amarga ni tensa. Es limpia, sólida, segura, como si hubiera eliminado todo el veneno que dejó atrás y hubiera construido algo real a partir de las cenizas. A veces me sorprendo mirando a la puerta, esperando que entre con esa mirada falsa de inocencia que solía llevar como una armadura. Pero nunca viene, y estoy empezando a creer que nunca lo hará. Gracias a Dios. Todavía oigo rumores de que se mudó con una amiga, de que está quemando los puentes que le quedan, de que Brett se mudó al otro lado del país y la bloqueó en todo, de que el embarazo fue solo otro truco, tal vez incluso real por un tiempo, pero no importa. No me importa, ya no. Es extraño cómo el dolor puede hacer a un hombre más agudo, como la traición te enseña a ver. Veo cosas ahora, banderas rojas, pequeñas mentiras en los ojos de la gente, el cambio de tono cuando alguien está a punto de usarte. Ya no caigo en la trampa. No me doblego. No me disculpo por mantener límites que siempre deberían haber estado ahí. Y no la odio, ya no. El odio es una correa, te mantiene atado al fuego incluso después de que el edificio se haya derrumbado. Me alejé de los escombros, no porque la perdonara, sino porque la superé. La última caja de nuestros recuerdos, la quemé el fin de semana pasado. Sin música, sin bebida en la mano, solo yo, una hoguera y una decisión. Había una foto que casi me quedo, la de nuestra boda. La miré durante mucho tiempo, yo con ese traje, ella de blanco, fingiendo ser alguien limpia. Parecía tan seguro de ella en esa foto, tan ciego. Pero en lugar de romperla, la tiré al fuego y la vi arrugarse y ennegrecerse. Ese fue mi funeral por el hombre que solía ser. Y ahora empiezo de cero,
No porque lo haya perdido todo, sino porque finalmente he despejado el espacio para construir algo real. Así que si estás leyendo esto y has estado ahí, si tu corazón ha sido destrozado por alguien que sonreía mientras lo hacía, déjame decirte algo, no estás roto, no eres estúpido, no eres débil por confiar. Fuiste valiente, lo suficientemente valiente como para amar con todo tu pecho en un mundo donde la gente juega con los corazones como si fueran juguetes. Mintieron, engañaron, robaron, pero tú sobreviviste. Y en algún lugar ahí fuera, tu paz te espera. No mires hacia atrás.